Listo. Bueno, básicamente entonces en la última clase veníamos hablando acerca de cómo todo lo que habíamos visto hasta el momento de la parte de la estequiometría y las concentraciones, pues conllevan a hablar algo que se denomina el equilibrio iónico o el equilibrio químico, ¿no? Entonces vamos a repasar un poquito como tal. En ese sistema, básicamente, pues uno va a encontrar que hay sustancias puras o sustancias pues, que vienen de alguna forma en mezclas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas sustancias puras pues son los elementos que nosotros conocemos en la tabla periódica, que no se han combinado con nada, con absolutamente nada. Por ejemplo, el azufre puro, el potasio puro, el calcio puro, eh, el silicio puro, etcétera, etcétera. Son elementos que básicamente pues no se han mezclado con absolutamente ningún otro compuesto y pues están en un elemento puro. Ahora, esos elementos puros que se combinan entre sí pues se van a convertir en lo que nosotros denominamos un momentico así, en lo que se denominan pues compuestos. Esos compuestos como tal. Ahora, dentro de las mezclas pues vamos a tener mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Y básicamente dentro de esas mezclas pues vamos a tener lo que son mezclas coloidales y mezclas en suspensión como tal. Disolución. Entonces básicamente hablábamos de disolución aquellas con que básicamente pues se diluyen, donde dos o más sustancias pues básicas químicas se disocian de tal manera. Entonces, en ese sentido, pues vamos a ver eso como tal. Entonces, básicamente tenemos el concepto de disolución. Y el concepto de disolución o solución química, pues básicamente se da porque hay un soluto y un disolvente. Entonces, donde es básicamente el soluto es aquel que está en menor proporción dentro de un disolvente. Por ejemplo, aquí vemos este soluto, que son las partículas moraditas, que están dentro del agua, que casi siempre las soluciones que se trabajan al inicio en química, casi todas son en el disolvente agua. El disolvente, pues, compone eh, básicamente tenemos en ese sentido. Entonces, básicamente, entonces tenemos en ese sentido, pues que hay algo que se llama el disolvente y básicamente pues tenemos eso en ese sentido, que es el que está en mayor proporción y el soluto que ya lo veníamos viendo como tal. Entonces, básicamente veíamos que hay diferentes tipos de disoluciones, aquellas unas que pues, pueden estar un sólido dentro de un sólido, un líquido dentro de un sólido, un líquido sólido, y básicamente hablamos de la concentración, si puede estar muy concentrada o mínimamente concentrada. Y hablamos que pues cuando el soluto está muy bajito, hablamos de soluciones insaturadas, cuando las soluciones están pues básicamente de alguna manera la cantidad límite eh, que tienen allí, pues básicamente que ya no se precipita nada, pues tenemos lo que son soluciones saturadas. Si ya empiezan a precipitarse parte del soluto en el solvente, son soluciones sobresaturadas. Recordemos esto a través de una imagen. Una solución que es diluida, ¿cierto? Es con su concentración de soluto es muy bajita. Una solución que es concentrada, pues es básicamente está en equilibrio entre el soluto y el solvente para que no se genere ningún precipitado. Y ya una solución saturada es aquel donde pues ya se alcanzó la máxima solubilización del soluto y ya pues empieza ¿qué? A saturarse de alguna manera, es que presentamos un precipitado en el fondo de la mezcla como tal. Y básicamente pues tenemos que en este sentido pues tuvimos que ver una serie de conceptos, por ejemplo de concentración, calcular la molaridad. Hablamos de moles, ¿cierto? Entonces aprendimos a calcular las moles, que es a partir de los gramos, podemos convertirlos en moles y los moles en gramos como tal, y la molaridad es la relación entre los moles de soluto sobre los litros de solución, o en fórmula de la ecuación, pues N representa el número como tal de moles y B el volumen que se da en litros. Bien, como unidades de concentración, pues también tenemos los que son los porcentajes en masa, masa del soluto sobre la masa de la disolución por 100, porcentaje volumen, sobre todo se da cuando tenemos gases sobre gases o líquidos sobre líquidos, y entonces pues básicamente tenemos eso en ese sentido como tal. Ahora, por otro lado, también aprendimos a calcular entonces lo que son las moles, ¿cierto? Que es la relación entre la masa y la masa molar, ¿cierto? Y entonces pues básicamente entendemos eso en ese sentido sobre el peso molecular en realidad. Allí la molaridad, entonces moles de soluto, molaridad masa sobre este sentido como tal. Bueno.
Entonces, básicamente tenemos también pues otras opciones que para calcular las concentraciones, por ejemplo, la molalidad es una de las cosas que también se viene utilizando a veces a la hora de calcular lo que son los solutos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que esos solutos, pues básicamente se dan a través de lo que nosotros denominamos, pues, la molalidad, que es una otra concentración que se utiliza, pues ya casi no se utiliza en realidad, hoy es muy difícil encontrar pues reactivos que vengan marcados en forma de molalidad, ¿listo? Pero bueno, aún aparecen ahí otra forma. En realidad la molalidad es muy sencilla, ¿no? De pronto no hicimos ejercicios de molalidad, vamos a ver si de pronto más adelante. Moles de solutos sobre masa disolvente. Y la normalidad, si hicimos uno, y sobre todo la normalidad se utiliza cuando utilizamos ácidos y bases en ese sentido. Bien, entonces veníamos hablando en la última clase acerca de lo que son los ácidos. Entonces, por ejemplo, les hablaba que los ácidos tienen una característica y es que cuando entran en contacto, por ejemplo, el HCl, el ácido clorhídrico, que hablábamos de que su máxima concentración en la naturaleza a condiciones normales es al 37%, cuando entra en contacto con el agua, entonces libera hidrogeniones, perdón. Por ejemplo, en este caso, este ácido, que es el H2CO3, pues tiene dos hidrogeniones y básicamente cuando entran al agua, pues va a liberar dos hidrogeniones. El ácido fosfórico, H3PO4, pues allí tenemos entonces que básicamente cuando entra en contacto con el agua, va a liberar tres hidrogeniones. Entonces, básicamente dice, en este caso, el señor Svante August Arrhenius, 1859-1827, dice, el ácido son sustancias que al disolverse en agua aumentan la concentración de iones de hidrogeniones. Entonces, básicamente así los define en ese sentido. Pero hay una limitante, es que esto solamente funciona para aquellas que están siendo diluidas en agua. Y si de pronto yo diluyo en alcohol o diluyo, por ejemplo, en acetona, otros solventes, ¿será que se van a comportar de la misma forma? Entonces, pues ahí hubo como un limitante en ese sentido para el señor Arrhenius, que básicamente es el que empieza a estudiar un poco este tema de la disociación de los ácidos en el agua. Los ácidos los encontramos cotidianamente en muchas cosas en nuestra naturaleza, por ejemplo, el vinagre, el famoso ácido acético, ¿no? ¿Y por qué es un ácido? Porque cuando lo diluyo en agua, libera hidrogeniones, o por ejemplo, el ácido fórmico, que es el que tienen las hormigas negras y hormigas rojas, que cuando lo pican a uno siente como un escozor, o lo mismo algunos zancudos, inclusive liberan algo de ácido fórmico en pequeñas cantidades y generan pues cierto escozor en la piel como tal. O el más conocido, por ejemplo, en los cítricos, el famoso ácido cítrico. Entonces allí tenemos una serie de ácidos como tal. Otros ácidos comúnmente que hemos escuchado, por ejemplo, el ácido muriático, el ácido fosfórico, ácido nítrico, eh, ácido fluorídrico. Bueno, tenemos una serie de ácidos que básicamente tenemos en ese sentido como tal. Bueno, ¿qué más tenemos? Por otro lado, el señor Arrhenius también estudió un poco lo que son los hidróxidos y las bases. Por ejemplo, en este caso, el NaOH tiene una característica y es que cuando entra en contacto con el agua, pues va a liberar un hidroxilo. Y esto, por ejemplo, ustedes recordarán que esto lo vimos sobre todo cuando vimos equivalentes gramo. Por ejemplo, este libera un equivalente gramo de hidroxilo. Por ejemplo, este KOH2 libera dos equivalentes gramos de hidroxilo. Este, por ejemplo, libera tres equivalentes gramos de hidroxilo o tres hidroxilos. Entonces, de ahí que ustedes vieron que, por ejemplo, para hablar del concepto de pH, primero tuvimos que pasar por una serie de conceptos para llegar aquí a entender lo que está sucediendo. Entonces, una base son las sustancias que al disolverse en el agua aumentan la concentración de iones hidroxilo, de estos OH. Pero también hay una limitación. Solamente funciona para soluciones que están en agua, ¿sí? Entonces, ese fue un limitante del concepto que dio el señor Arrhenius frente a lo que son los ácidos y las bases. O sea, definiendo entonces, los ácidos son los que liberan hidrogeniones y los que liberan OH, pues básicamente pues son en ese sentido como tal. Dentro de las bases que pues nosotros conocemos más rápidamente, la leche de magnesia, ¿cierto? El alcacelser, ¿cierto? El amoníaco y pues los desengrasantes, casi todos ellos pues tienen sales que son sales no, perdón, bases que son a base de hidroxilos. Se recordaban que para nosotros formar los hidroxilos, yo les decía, primero viene el metal, más el oxígeno más el agua, y entonces pues básicamente tenemos eso en ese sentido cuando estamos trabajando allí en ese sentido. Entonces básicamente en la teoría de Arrhenius, todos los ácidos y las bases son aquellos que liberan hidrogeniones o hidroxilos como tal.
Ahora, por otro lado, tenemos entonces, eh, básicamente en ese sentido, eh, vemos entonces que también además de eso se genera algo que se denomina la teoría de Bronsted y Lowry. ¿Listo? Eh, entonces más como tal en ese sentido, pues básicamente vamos a ver que hay otras teorías también importantes eh, que también hablan de lo que es un ácido y una base, como la teoría de Bronsted y Lowry y la teoría de Lewis. Vamos a revisar esas otras teorías de qué nos dice acerca de lo que es un ácido y lo que es una base. Uno de ellos también que se interesó en estudiar esto, pues fue el señor Arrhenius, ¿cierto? Yo lo veníamos hablando, que es un químico sueco, presentó esta teoría con su tesis doctoral, recibió el premio de Nobel de Química en 1903 por decir que es un ácido y que es una base, por decir que los ácidos liberan hidrogeniones y por decir que las bases liberan hidroxilos, pero bueno, no lo hizo así tan simple, pues entró todo un tema de equilibrio químico para expresarlo. Entonces dice, según Arrhenius, sustancia que cuando se disuelve en agua aumenta la concentración de protones, es decir, de cantidad de hidrogeniones cargados positivamente. Al protón, en aquella época se le denotaba pues la carga positiva y pues lo que es, de alguna u otra manera, pues lo que aumentaba era la cantidad de hidrogeniones. Base, sustancia que cuando se disuelve en agua aumenta la concentración de hidroxilos, es decir, la cantidad de OH. Entonces, básicamente, en este sentido, teníamos esos dos componentes de lo que es la concentración de protones y la concentración de hidroxilos. Lo que pasa es que el hidrógeno, cuando se libera un hidrogenión, pues básicamente, ¿cierto? Vamos a ver si puedo aquí utilizar el puntero. ¿Por qué se llaman protones? Vamos a explicarlo aquí rápidamente. El hidrógeno, ¿qué número atómico es? El hidrógeno, pues básicamente tiene el número atómico del hidrógeno es el 1, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo dibujara este electrón, vamos a intentar dibujarlo por acá, en su núcleo, lo más posible es que tenga un protón y que va a tener en su primera órbita un electrón, ¿cierto? Si ese electrón lo pierde, ¿qué es lo que pasa aquí? Al perder ese electrón, pues básicamente el átomo queda como un protón, o sea, el hidrógeno queda como un protón. Entonces, básicamente por eso se llama protón, o también conocido como hidrogenión. Básicamente en ese sentido, pues tenemos eso allí frente a la explicación de lo que nos da Arrhenius. Otras teorías de los ácidos y bases, pues fue el señor Nicolaus Bronsted y Thomas Martin Lowry, básicamente. Entonces, básicamente también empiezan a trabajar pues algunas teorías de lo que son los ácidos y las bases. Estos químicos también empiezan a trabajar de alguna y otra manera y entonces en ese sentido dicen lo siguiente. Un ácido es cualquier sustancia que es capaz de ceder un ion hidrógeno. Por ejemplo, en el caso del ácido acético, ¿cierto? En el caso del ácido acético, aquí estoy señalando el hidrógeno, ¿cierto? Vamos a colocar el puntero. Este tiene un hidrógeno. Cuando se mezcla con el agua, ¿qué va a pasar? Que entonces esta molécula ha perdido ese hidrógeno. Vean aquí el antes y vean aquí el después. Esta molécula ha perdido el hidrógeno y ese hidrógeno se lo ha regalado posiblemente al agua, ¿no? Entonces, básicamente, hagámoslo aquí con otro color. Básicamente, ese hidrógeno se pierde, se lo regala al agua, se lo dona de alguna manera y ahora vemos que esta molécula, pues, ha recibido ese hidrógeno faltante. Entonces, se dice que esto es un ácido. ¿Y por qué es un ácido? Porque ha liberado, es la capaz de liberar o ceder, ¿sí? Libera, ¿sí? Es un ácido. ¿Por qué? Porque es toda aquella sustancia que libera hidrogeniones, ¿cierto? Que liberan hidrogeniones o que liberan un ion de hidrógeno, pues básicamente es una sustancia que vamos a decir que es, en otras palabras, un ácido. Ahora, la pregunta es qué tanto es capaz de liberar hidrogeniones. Entonces existe algo que se llama la constante de acidez. Vean, existe algo que se llama constante de acidez. ¿Listo? Esa Ka, voy a colocarla por aquí, Ka denota
constante ¿de qué? De acidez. Y eso básicamente nos va a decir qué tan capaz es esa molécula o compuesto de liberar o ceder ese hidrógeno. Pues básicamente tenemos eso en ese sentido. ¿Sí? Entonces, veamos este ácido. Este ácido tiene un hidrogenión. Aquí está. Veanlo. Voy a encerrar. Este es el hidrógeno. Cuando se mezcla con el agua, entonces ese hidrógeno desaparece y este básicamente recibe el hidrógeno. A este que queda después sin el hidrógeno se denomina como base conjugada y este queda como un ¿qué? Como un ion hidróneo. Es una característica de cómo lo señala el señor Bronsted y Lowry, que trabajaron en conjunto con esta teoría de lo que eran los ácidos y lo que eran las bases. Entonces ellos definen que un ácido es aquel que es capaz de liberar un hidrógeno, convirtiéndose en un hidrogenión. Y existe algo interesante, la constante de acidez, ya vamos a hablar de eso. ¿Qué tanta acidez, es decir, qué tanta capacidad tiene esta sustancia de liberar ese hidrógeno? Y dependiendo de esta constante, vamos a hablar de ácidos fuertes o ácidos débiles, ya vamos a hablar de eso como tal. Lo mismo entonces dijeron para las sustancias como en este caso, las bases. Entonces, si alguien es capaz de liberar el hidrógeno, pues esta sustancia que es capaz de recibirla, pues es una base. Entonces dicen, sustancia capaz de aceptar un ion hidrógeno. Veámoslo en este ejemplo. Por ejemplo, aquí yo tengo la piridina, que básicamente cuando se mezcla con el ácido clorhídrico, este va a recibir este hidrógeno, ¿sí? Entonces, como lo recibe, pues este otro cloro lo pierde, quedando un ion cloruro, y el que gana el hidrógeno, entonces es una base, ¿sí? Vean la diferencia entre dar y recibir. Entonces, básicamente en este caso, este está dando el hidrógeno y en este caso está recibiendo el hidrógeno. Y entonces hablamos que aquella base que en presencia del agua es capaz de recibir un hidrógeno, lo vamos a llamar entonces que genera un ácido conjugado y esta es la base. Entonces, y se genera un ion hidroxilo. ¿Listo? No en todos los casos. Por ejemplo, aquí se generó fue cloruro, pero básicamente vamos a tener que se genera un ion negativo. La teoría de Bronsted y Lowry para ácidos y bases incluye la de Arrhenius y la amplia. Entonces, básicamente, y la amplía, perdón. Entonces, básicamente, estamos hablando de cesión y donación como tal en ese sentido. Ah, hay otra cosa. Para las bases aparece un KB. ¿Qué será KB? Entonces, KB es un indicador, es un número que denomino la constante de ¿qué? La constante de basicidad. ¿Qué tan básico es una sustancia? Es decir, ¿qué tanto puede recibir, ¿sí? ¿Qué tanto puede recibir hidrógenos? ¿Cierto? Y dependiendo de ese numerito, pues vamos a ver si puede o no la sustancia recibir o no recibir hidrógenos, ¿cierto? Y eso define, si es capaz de recibir bastantes hidrógenos, pues es una base fuerte, si no es capaz de recibir tantos hidrógenos, es una base débil, ¿cierto? Vamos a ver eso como tal. Entonces, según la teoría de Bronsted, un ácido es un donador de protones y una base es la que acepta los protones. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a mezclar amoníaco con agua, ¿cierto? Y alguno de ellos va a recibir el hidrógeno, ¿listo? En este caso tengo el amoníaco más agua. Entonces, básicamente, cuando yo mezclo el amoníaco en realidad es un gas que se genera por el proceso de Gelber. Y ese amoníaco, cuando se mezcla con el agua, pues va a generar una sustancia. Pregunta, a ver, si están viendo ahí la reacción, ¿cuál de ellos, el amoníaco o el agua, recibe un hidrógeno de más? El antes y el después. El amoníaco es el que lo está recibiendo. ¿Por qué? Porque antes tenía 3 y después queda con ¿cuántos? Con 4. Con 4. Y mientras que el agua, ¿qué pasa? Perdió. Tenía 2 hidrógenos y después de la reacción queda con uno solo. Entonces vamos a llamar base al que recibe el hidrógeno y ácido al que lo pierde. En la base, después de que gana ese hidrógeno, se denomina como ¿qué?
ácido conjugado. Y el ácido que recibe, perdón, que pierde el hidrógeno, se denomina luego base conjugada. ¿Listo? Entonces ahí miren ese proceso. ¿Listo? Entonces vamos a dar otros ejemplos ahorita más adelante. Entonces, aquel que recibe hidrógenos es una base, aquel que los pierde es, ¿qué cosa? Un ácido, según Bronsted y Lowry. Entonces vamos a ver en este caso. Siempre que una sustancia se comporta como ácido, es la que dona hidrógenos, y la otra que los acepta, pues es una base. Cuando un ácido pierde hidrógeno, se convierte en su base conjugada, y cuando una base acepta hidrógeno, se convierte en su ácido conjugado. Veamos aquí, por ejemplo, tengo el ácido nitroso más el agua. Alguno va a perder hidrógenos y el otro lo va a ganar. A ver, entonces veamos acá. Este es el ácido, porque en este caso tiene un hidrógeno, pero después lo pierde, o sea, el que pierde el hidrógeno es el ácido. Y el agua es la base porque después aquí tiene SINO2 y luego aparece con 3. Pues como lo gana, básicamente tenemos eso en ese sentido. Y el ácido se convierte en la base conjugada y la base en el ácido conjugado. Eso es lo que básicamente tenemos allí en ese sentido. ¿Listo? En este trabalenguas como tal. ¿Sí? El ácido pasa a ser la base conjugada y la base al ácido conjugado. ¿Listo? Tenemos eso en ese sentido. Bueno, entonces, el que dona los hidrógenos es el ácido, el que lo recibe es la base. Entonces, básicamente, aparece Arrhenius en 1887. Él se pone a estudiar un poquito más acerca de los ácidos fuertes y débiles, que luego Bronsted y Lowry lo utilizan también de alguna manera. Arrhenius publica en 1887 su teoría de la disociación iónica, lo que hemos hablado de la disociación, que cuando un ácido entra en el agua, se disocia, se divorcia, se rompe, en la que afirma que hay sustancias electrolitos que de la disolución se disocian en cationes y aniones. Las cationes son aquellos que se cargan de forma positiva y los aniones aquellos que se cargan de forma negativa. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, vamos a hacerlo acá, que veníamos trabajando. El ácido clorhídrico, cuando entra en contacto con el agua, se va a disociar. ¿En qué se va a disociar? En un cation y un anión. ¿Cuál va a ser el cation? Pues el cation va a ser el hidrógeno, ¿cierto? Más el anión, en este caso va a ser el cloruro. Y entonces básicamente es lo que dice la disociación. Entonces Bronsted y Lowry, perdón, Arrhenius estudia esto, perdón, dice que los ácidos pueden convertirse en cationes y en aniones de alguna manera. Lo que ocurre es lo siguiente, que no todo el ácido puede disociarse, ¿sí? Entonces veamos aquí, por ejemplo, en este primer escenario, el ácido, ¿cierto? Este ácido HA, se denota como HA como ácido, de alguna manera. Este ácido, cuando entra en contacto con el agua, se convierte 100% en A, ¿sí? 100% en A, y 100% en hidrógeno. ¿Sí? Entonces, básicamente, vean que esto al inicio era HA, luego esta H se separa totalmente, de alguna manera, convirtiéndose en A y luego más H. O sea, en los productos voy a encontrar que se separó totalmente el ácido en dos componentes, en un cation y en un anión. Mientras que, ¿qué pasa en un ácido débil? ¿Cierto? Del 100%, del 100%, del 100%, tan solo, digamos en este caso el 20%, se convierte en A y en H+, es decir, que no se disocia completamente, quedando un 80% sin disociar. Y esto es básicamente a lo que yo denomino un ácido débil, es decir, que a pesar de que intenta disociarse, no se disocia completamente, sino solamente una parte, ¿sí? Más o menos. Entonces, en un ácido fuerte, la disociación es completa, mientras que en un ácido débil, la disociación, pues, básicamente es un 80, 70, 60%. Del ácido se disocia, el 40% es el que va a convertirse en un cation y un anión. No toda la molécula se convierte en cation y anión, sino solamente un porcentaje como tal. ¿Listo? Entonces, básicamente, no toda la molécula, no, sino toda la cantidad de sustancia que hay en ese sentido como tal. Entonces, veamos, por ejemplo, una explicación gráfica. Antes de la ionización y luego en el equilibrio. Entonces, veamos lo siguiente.
Suponga usted que aquí en este caso tenemos diferentes moléculas. Entonces, por ejemplo, en este caso, estas amarillitas representan el cloro. ¿Qué más tenemos por acá? Estas representan el agua, perdón, el hidrógeno, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente vamos a darnos cuenta que algunas moléculas, pues básicamente ya no encontramos de alguna manera el ácido clorhídrico, ¿listo? Entonces, básicamente se ha disociado completamente en hidrógenos y en cloruros. Mientras que acá vamos a encontrar hidrógeno, perdón, en este caso estamos hablando del HF. Bueno, hagamos la reacción aquí para que vea. HCl se disocia en H más Cl menos. En este caso, vamos a encontrar que la disociación es 100% porque ya no encuentro dentro de la solución nada de HCl, no hay ninguna molécula que me represente el HCl, ¿cierto? Mientras que vamos en esta reacción es HF, se disocia en HF, porque sigue quedando HF, ¿cierto? Queda todavía parte de HF más H más F menos. Eso quiere decir que es un ácido débil porque no se disoció, aún sigue habiendo parte de lo que había al principio después de la disociación. Veámoslo si es verdad. Pues el HF se representa con una bolita verde y un palito. A ver, entonces veamos que aún en la solución sigue quedando compuestos de esta manera. Y algunos de fluoruro y algunos de hidrogeniones. Entonces veamos que en este caso, y algunos de agua, es decir, que no hay una disociación completa de la sustancia cuando cae el agua. Entonces, básicamente, en este caso estamos hablando de un ácido débil, aquel que su rendimiento de disociación no es del 100% como tal. Entonces, básicamente, vamos a hablar de que existen, entonces, algo que se denominan los electrolitos fuertes, donde están totalmente disociados. Por ejemplo, en este caso, el NaCl, después de un tiempo, todo se convierte en Na más Cl, se separa completamente la molécula. Pero, por ejemplo, en el caso del vinagre, ácido acético, CH3COOH, cuando se disocia, no es que se rompa totalmente la cantidad de hidrogeniones, ¿cierto? Vamos a tener que aún conserva, pues, alguno de sus iones de acetato más el ion hidrogenión. Y eso, básicamente, pues, saber qué cantidad de hidrogeniones se están disociando, lo puedo medir, básicamente, en alguna escala que nosotros denominamos la escala del pH, ¿cierto? Por ejemplo, una de las escalas que más se utiliza rápidamente en el laboratorio es la famosa cinta indicadora o tirillas indicadoras que tienen cada una un color y se mete en una solución y dependiendo de esa solución se mira el grado de disociación del hidrógeno, ¿cierto? Entonces, siendo, pues, veíamos que el 7 era el neutro y por encima de 7 pasaba algo y por debajo del 7 pasaba otro. Entonces, básicamente teníamos eso en ese sentido cuando estábamos hablando, creo que era el martes o viernes de la semana pasada. Los ácidos débiles son electrolitos débiles, entonces, por ejemplo, tenemos, entre los electrolitos débiles, por ejemplo, tenemos al ácido fluorhídrico, el ácido nitroso, el ácido sulfúrico una vez disociado y el agua. Son ácidos débiles. Son ácidos débiles, ¿por qué? Porque básicamente no tienen la capacidad de donar todos los hidrogeniones, sino solamente una cierta parte. Acuérdense que a un ácido, según Brewster y Loris, es aquel que tiene la capacidad de donar hidrogeniones y una base es aquel que tiene la capacidad de recibirlos. Entonces, en este caso, vemos que el HF, después de un tiempo, ha donado uno de sus hidrogeniones al hidrógeno y básicamente entonces veamos como tal en ese sentido. Por eso nos toca saber qué concentración o qué cantidad de esas moles iniciales son las que perdieron los hidrógenos. ¿Listo? Entonces ya vamos a hacer algunos cálculos en ese sentido. Ahora, hay otros ácidos fuertes, por ejemplo, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido clórico, el ácido sulfúrico, que básicamente cuando entran en contacto con el agua, pues vamos a tener pues unas características bien importantes como tal en ese sentido.
Bueno, tenemos bases débiles, por ejemplo, lo mismo pasa con las bases. Hay algunas bases que tienen la capacidad de recibir totalmente ese hidrógeno o solamente reciben una parte, entonces son bases débiles, ¿cierto? Y las bases fuertes son aquellas que tienen la capacidad de recibir o donar o disociarse totalmente de alguna manera con sus hidróxidos, ¿cierto? Entonces vamos a tener, por ejemplo, el hidróxido de sodio, el KOH, OH, etcétera, etcétera. Entonces empieza a aparecer algo que se denomina la constante de disociación o constante de ionización como tal. Esa constante de ionización aparece de alguna manera, por ejemplo, cuando yo tengo un ácido que estoy mezclando con un agua, entonces básicamente yo tenía aquí algo que se denominaban los reactivos, y lo que se genera, pues básicamente son los productos. ¿Listo? Y yo les decía, la relación de los productos sobre los estos básicamente se denomina, pues, el equilibrio o la constante de disociación, ¿cierto? Veamos, por ejemplo, en este caso, en esta reacción que está acá, me dice, el equilibrio, ¿cierto? El equilibrio, básicamente, vean lo que está acá, el equilibrio es la relación entre la concentración de los productos sobre los reactivos, y ese equilibrio básicamente lo denomino la constante de ionización ácida, o la constante de acidez, por otra forma de hacerlo, ¿listo? Entonces básicamente voy a encontrar que K es la constante de ionización ácida, o sea, que la constante que tan ácida es un ácido como tal. Vamos a ver, por ejemplo, los siguientes. Yo tengo el ácido fluorídrico y su constante de ionización es 7.1 por 10 a la menos 4. Y por otro lado, por ejemplo, tengo el ácido acético, 1.8 por 10 a la menos 5. ¿Cuál de los dos es más ácido? ¿El ácido fluorídrico o el ácido acético? ¿Ustedes qué me podrían decir de esos dos? ¿Por qué? Porque tiene mayor concentración, está en 7.3 y el otro está en 1.8. Uno tiene una concentración de ¿cuánto? 7.1 por 10 a la menos 4, mientras que el otro tiene 1.8 por 10 a la menos 5. ¿Listo? Entonces, veamos lo siguiente. Si yo quiero saber cuál es un ácido más fuerte entre esos dos, ¿qué tendría que hacer? Bueno, vamos a analizar el número. Otra forma de hacerlo es que quiero que hagan la siguiente condición. Van a hacer lo siguiente. Van a sacar algo que se llama el potencial de acidez, pKa. ¿Y qué es pKa? Vamos a ver, el potencial de acidez es igual a menos el logaritmo en base 10 de 7.1, por ejemplo, en este caso de la constante de acidez. A ver, por ejemplo, en este caso voy a hacer la de acá, menos el logaritmo de 7.1 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto daría? A ver, allá calculadora y a ver cómo les da. Menos el logaritmo. ¿Cuánto les daría el pKa del primero? A ver, menos el logaritmo de 7.1 por 10 a la menos 4. Dos, profe, 2.14 más o menos. El pKa de este es de 2.14. ¿Y el pKa del otro cuánto es? Profe, una pregunta. 3.74, profe. Sí, ¿Cómo sacas una calculadora? ¿cómo saco de una calculadora? Pone así,
¿El logaritmo, menos logaritmo y el 7? Espera un momentico, traigo mi calculadora y prendo mi cámara. Dame un segundito. Pues yo pregunto porque soy Dame un segundito. un medio brutico pastor. Tranquilo, tranquilo. Esa es la idea. Vamos a... Un momentico, busco mi calculadora. Un segundo. Un segundito. No sé si está viendo mi cámara ya. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, aquí tengo mi calculadora. ¿Sí? ¿Todos tienen de esta o alguien tiene una de más avanzada de más plata? Sí, Esa. esa. Uno no le coloca el menos de acá. Este menos no lo van a usar. ¿Cuál usamos? El menos de acá. ¿Sí? ¿Sí ven que aquí arriba hay un menos? Arriba del 7 hay un menos. ¿Se dan cuenta? Menos. Bien. Ahora, ¿sí? Ahora, hay un logaritmo. Hay dos tipos de logaritmos. De esto hablaremos ahorita. Hay uno que es logaritmo natural y el logaritmo en base 10. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, es este que está aquí, logaritmo en base 10. Ya le colocamos menos, logaritmo en base 10. Esto les debe aparecer algo así, voy a colocar aquí en la cámara, si se ve. Menos log, más o menos. ¿Listo? ¿Qué seguiría después? Abrimos paréntesis, ¿cierto? Y vamos a colocar, por ejemplo, en este caso, el primero era ¿cuál? 10.1. 7.1 era, perdón. Perdón, sí, profe. 7.1 por 10 a la menos 4. Entonces vamos a ingresar el valor. Entonces coloco 7.1. ¿Cómo coloco el 10 a la menos 4? ¿Cómo lo hacen ustedes? Entonces básicamente coloco así. Le coloco ¿listo? Le coloco shift, le doy shift. El inverso del logaritmo, si se dan cuenta, en el inverso del logaritmo, arriba del logaritmo hay un 10 a la x. Le coloco ese y les debe aparecer un 10, ¿sí? Chiquitico. 7.1 por 10 a la ¿qué? A la menos 4. Y vuelvo a utilizar el menos de acá, que es el que utilizo para operar logaritmos y exponentes. Menos 4. Y cierro el paréntesis. ¿Listo? Y así les debe quedar. 7.1 por 10 a la menos 4. Y ya, ¿qué sería? Darle ¿qué? Igual. Y ese me da 3.14. No sé si así, Oscar, lo lograste hacer o no. Sí, profe, igual ya como esto queda grabado, voy a aprender. Pero sí, gracias. ¿Listo? Entonces, básicamente, recomendación, nunca, cuando estamos operando logaritmos y bases, nunca utilizar este de acá, sino utilizamos ¿cuál?
El de acá. ¿Sí? El de acá. Listo. Bueno. Listo. Entonces volvamos a proyectar la pantalla. Vamos a presentar la pantalla. ¿Listo? Entonces, este me da 3.14, creo que me da. ¿Y el otro cuánto les da? El de 1.8 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto les daría este? Sería menos el logaritmo de 1.8 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto les daría ese segundo? A ver, ¿quién me dice el valor del siguiente? $4.74. 4.74. Listo, entonces básicamente el siguiente me da 4.74. Bueno, ¿y qué hago con esos valores de la constante de acidez y el potencial de acidez? Entonces vamos a ver lo siguiente. Aquí lo explican. Aquí hago una explicación de una vez encima de eso. ¿Qué ocurre en ese sentido? Existe algo que se llama constante de acidez. Por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente, un momentico. Ay, Dios mío. Salud. Gracias. Ay, Dios mío, a ver. Así vamos a presentar esto que pasó. Ya. Suponga usted que tenemos tres ácidos. A ver. Tengo un ácido, este ácido que se llama HA. Tengo otro ácido que se llama HB. Y tengo otro ácido que se llama HC. Son tres ácidos. ¿Por qué son ácidos? Porque cuando entran en contacto con el agua se van a disociar. ¿En qué se van a disociar? Por ejemplo, aquí libera el hidrogenión más el anión. A menos. En este caso libera el hidrogenión, ¿sí? Más el anión. El hidrogenión más el anión. Ahora, digamos que cada una de ellas, cada ácido en su ficha técnica, en su ficha de seguridad, nos dice su constante de acidez. Entonces dice constante de acidez que tiene este, por ejemplo. La constante de acidez de este es 1.3 por 10 a la menos 3, por ejemplo. Este otro. Constante de acidez de este es de 2 por 10 a la menos 6. Y tengo otro que tiene una constante de acidez, ¿sí?
que es igual a 3 por 10 a la menos 12, por ejemplo. Entre esos tres valores, ¿cuál de estos sería el número mayor? Este 10 a la menos 3, 10 a la menos 6 o 10 a la menos 12. A la menos 3, profe. A la menos 3, ¿cierto? Porque tiene menos ceros, mientras que este va a tener más ceros a la izquierda, este va a tener mucho más ceros a la izquierda, ¿cierto? Esto es como si yo dijera 1 por 10 a la menos 3, entonces yo digo 1, 2, 3 ceros y el 1.3, ¿cierto? Y coloco una coma acá. Este cuando digo 2 por 10 a la menos 6, ¿a qué va a ser igual? Entonces coloco 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 2. Y coloco la coma aquí. Ese es 2 por 10 a la menos 6. Y este 3 por 10 a la menos 12. Coloco ¿cuántos ceros? 12, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y así viene el 3. Este sería, claramente, si observo, este es el número mayor, este sería un número intermedio, este sería el mayor frente a estos tres datos que coloco allí. Ahora, no me está diciendo mucho la constante de acidez. Mejor saquemos el potencial de acidez, que es el potencial. ¿Potencial de qué? De acidez. Y veámoslo a ver. ¿Qué es el potencial de acidez? Aquí yo miro pKa. ¿Y cómo saco el pKa de cada ácido? pKa es igual a ¿qué? A menos el logaritmo de la constante de acidez. ¿Cuánto nos daría el pKa de este primero, por ejemplo? De este, sacamos el pKa de los tres ácidos, a ver. ¿Cuánto nos daría el pKa de cada? El ácido A, el ácido B y el ácido C. ¿Cuánto nos daría? Creo que me da 2.8 el primero. Siguiente. $5,6, profe. 5.6. Listo. Y el otro, Profe, pues no estoy seguro, a mí me dio 11,5, pero voy a mirar. 3 por 10 a la 12. A mí también me dio 11,52. 11.52. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, en la escala de la acidez, resulta que ocurre lo siguiente. Hay una escala que va de ¿cuánto? De 0 a 14. ¿De 0 a qué? A 14. Y yo les decía que básicamente 7 es el número neutro, que es la misma cantidad de hidroxilos, es decir, la misma cantidad de cationes y aniones se dan de alguna manera neutra, hay un equilibrio. Pero si se pierde ese equilibrio es porque hay más hidrógenos o más hidroxilos, ¿cierto? Entonces, entre más nos acerquemos a 0 en la escala, ¿qué vamos a decir? ¿Qué es más qué? Más ácido.
¿Listo? Y entre más nos acerquemos a 14, ¿qué vamos a decir? ¿Es más qué? Básico, ¿sí? O sea que entre 0 y 7 es ácido y entre 7 y 14 es ¿qué? Básico, pero se vuelve más ácido cuando más me aproxime a 0. Pregunta, entre estos tres, ¿cuál es el valor que se aproxima más a 0? El 2.8. 2,8. 2.8, o sea, quiere decir que este es un ácido fuerte frente a estos otros dos. Estos serían ácidos más débiles, ¿no? Porque su constante de disociación es de 2.8 en la escala del pKa, mientras que estos, pues tienden a ser un poquito más básicos, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que ocurre en ese sentido. Y asimismo, vamos a hablar entonces de antes de la disociación y después de la disociación. Si se disocia completamente el ácido, su pKa va a ser muy cercano a 0. ¿Listo? Pero, si por ejemplo en este otro caso, este ácido se disocia solamente una parte y aún queda después de la disociación bastante ácido y solamente unos cationes y unos aniones, se denomina que la disociación es débil. Entonces, básicamente, eso tenemos. Lo mismo ocurre con las bases. Cuando yo tengo una base que al comienzo, ¿cierto? Empieza a disociarse, lo ideal es que todo se disociara en robarse todos los hidrógenos para que queden solamente eso como tal. Resulta que también existe algo que se llama la constante de basicidad o KB. Y yo puedo calcular su constante de basicidad, perdón, su potencial de basicidad, que es PKB, menos el logaritmo de KB. Y lo mismo ocurre en este caso, cuando sé que sería más básico algo, cuando su PKB se aproxima más a ¿qué? A 14, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tengo diferentes tipos de bases. Por ejemplo, tengo la cafeína, su constante de basicidad es 4.1 por 10 a la menos 4. Y la urea es 1.5 por 10 a la menos 14. A ver, saquemos su potencial de basicidad, potencial de basicidad, KB. En este caso sería menos el logaritmo de ambos. Y veamos lo que ocurre entonces. Menos el logaritmo de KB. ¿Listo? A ver, ¿cuánto nos daría entonces en este caso el potencial de basicidad de estos dos compuestos? La cafeína es 4.1 por 10 a la menos 4 y esta es 1.5 por 10 a la menos 14. A ver, ayúdenme a calcular el potencial KB de cada uno de ellos. Creo que primero a ver cuánto nos da. 4.1 por 10 a la menos 4. 3,38, profe. 3,38. ¿Y este? 3,82. 3,38. Ojo, este es a la menos 14, ¿no? Este es a la menos 14. ¿Cuánto daría?
Sí, profe, 13,82. 13.82. ¿Listo? O sea que, ¿cuál puedo decir que es más básico? La urea. La urea. Sí, muy bien. Listo. Pues básicamente, en ese caso tenemos eso en ese sentido. Entonces, son aquellos que pueden, hay otra cosa que existe y es que los ácidos a veces se pueden disociar más de una vez. Por ejemplo, el ácido fosfórico. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 3 hidrógenos. O sea que él presenta una disociación, segunda disociación y tercera disociación. O sea, un ácido puede presentar más de una disociación. Vean que esta es la primera disociación y su constante de disociación o de acidez en esa primera parte es de 7.5. Luego, en la segunda reacción, cuando ya ha liberado un hidrógeno, vuelve y libera otro hidrógeno y su constante es de 6.2 por 10 a la menos 8. Y para que se disocie totalmente, entonces ya llega acá, ya tenemos ahora sí todo el PO4, ¿cierto? Ahora sí, entonces, básicamente, su disociación completa es 3.6 por 10 a la menos 13. Como si yo pudiera decir todo esto fácilmente, pues básicamente digo, el H3PO4 se disocia 3 veces. ¿Se disocia cuántas veces? Pues 3. ¿Listo? ¿Y qué voy a tener al final? Voy a tener 3 hidrogeniones, ¿sí? Más un fosfato negativo. 3 veces negativo. 2 y 3. Por cada vez que se libere un hidrógeno, hay una constante de disociación, que es la relación entre los productos, la concentración de los productos sobre los reactivos. Hay otros compuestos que los vamos a llamar como anfóteros. ¿Listo? ¿Qué son los anfóteros? Sabemos que hay unos que son capaces de recibir hidrógenos y otros que son capaces de donar hidrógenos. Entonces, ¿cierto? Existen unos compuestos que llaman anfóteros. Por ejemplo, el agua es un anfótero. ¿Por qué es un anfótero? Porque puede o recibir o donar hidrógenos, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso está donando, puede donar, ¿sí? Y en este caso puede recibir, ¿sí? Entonces podemos tener compuestos que pueden donar y compuestos que podemos recibir. Entonces básicamente eso se presenta la doble doble, o sea, puede ser un ácido o puede ser una base. ¿Listo? Entonces tenemos varias cosas que trabajan en ese sentido. Ahora, en la última clase también vimos que era lo que era la constante del agua. La constante del agua tiene un valor de ¿cuánto? De 1 por 10 a la menos 14, cuando está en su equilibrio químico entre la cantidad de hidrógenos y hidroxilos son iguales. ¿Sí? Esta entonces es KW. Y vamos a ver por qué nos sirve KW para otras cosas como tal. Listo, aprendan este valor, si quieren anótenlo por ahí. La constante de disociación del agua es de 1 por 10 a la menos 14. ¿Listo? Anótenla por ahí. O sea, cuando el agua se está disociando y está en equilibrio, su valor es de 1.10 a la menos 14, más o menos a una temperatura de 25 grados, porque la temperatura también puede hacer que varíe un poco esa constante, pero en este caso, pues vamos a asumir que estamos trabajando siempre a 25 grados. Listo. Bueno, demos otro minutico para que anoten ese valor y ya continuamos con la siguiente parte. Profe, qué pena, ¿qué significan los corchetes en los elementos? Corchetes, eso lo creo que lo explicaba la otra vez. Cuando yo quiero hablar de una concentración, por ejemplo, si digo que algo es 3 molar, en este caso estoy hablando de ¿qué? De una concentración, o por ejemplo digo que algo es 3 normal, por ejemplo. Esto, en últimas, es una concentración, ¿no? Y la concentración se expresa como esto, Q, en corchetes, ¿listo? O sea, cuando yo encierro algo es porque estoy hablando de que esto tiene una molaridad o una normalidad, ¿sí? Una concentración. Cuando yo encierro algo, por ejemplo, digo
Cuando yo digo, por ejemplo, NaCl, estoy hablando del compuesto. Pero si lo encierro en corchetes, ¿de qué estoy hablando cuando lo encierro en corchetes? De la concentración de NaCl, y esa concentración puede estar en ¿qué? En molaridad o en normalidad. ¿Listo? En este caso, claramente me están hablando de la concentración de hidrógenos. ¿Y la concentración de qué? De hidroxilos, porque estamos hablando de una solución en agua, que está, donde ese es el soluto que es presente en el agua, ¿no? Vale, profe, gracias. Listo. Entonces veamos lo siguiente. Bueno. Y entonces aparece algo que es interesante. Porque tú me estás preguntando, en soluciones diluidas la concentración de hidrógeno es muy bajita, ¿cierto? Cuando me dicen acá, cuando yo no encierro acá, yo tengo que leer esto como la concentración de hidrógeno, porque esto es diluido acá. ¿Sí? Entonces, existen algo que llaman soluciones diluidas, donde la concentración de hidrógeno, ¿cierto? Ojo, leo eso como concentración, es igual a las moles de litro con potencia negativa de 10. Por ejemplo, la concentración de hidrógeno en una solución saturada es de 1.10 por 4 y una solución de 0.5 ácidos cítricos 3.10 por 10 a la menos 3 molar. Para lograr una notación sea compacta y la expresión breve, el bioquímico danés Søren Per Laurus Sørensen en 1868-1939 propuso una medida más práctica llamada pH y definida como el logaritmo negativo de la concentración de hidrógenos en moles de litro. pH es el potencial de hidrogeniones, ¿listo? Entonces, aparece por primera vez la famosa fórmula de Sørensen, lo que nos define qué es el pH. El pH es igual al menos el logaritmo de la concentración, ¿cierto? Cuando hablo en corchetes, estoy hablando de la concentración, ¿no? Concentración Q igual a concentración. Lo que esté dentro del corchete, pues la concentración de su concentración. Uy, qué bueno. Concentración. Concentración. Listo. Y aparece entonces la famosa fórmula de pH. El pH es igual al menos el logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Entonces, por ejemplo, aquí empezamos a hablar de lo siguiente. El pH, o esa escala, que no tiene ninguna unidad, es una escala que no tiene unidades. Por ejemplo, entonces hablábamos de 3 metros, 3 litros, 3 segundos. Si se dan cuenta, aquí simplemente hablamos de un número natural, es adimensional, no tiene ninguna unidad. ¿Listo? Siempre hablábamos de números entre 0 y 14. Y a partir de ellos damos una referenciación. Todo aquello que esté entre un pH entre 0 y 7 es ¿qué? Ácido. Y todo lo que esté entre 7 y 14 es ¿qué? Básico. Eso me quiere decir que la concentración de hidrogeniones empieza a subir a medida que empieza a subir la cantidad de hidrogeniones, y es básico en la medida que empieza a bajar esa cantidad de hidrogeniones. Entonces, básicamente vamos a ver lo siguiente en unos ejercicios. Además de eso, aparece otra cosa, y es que hay una relación directa entre hidrogeniones y hidroxilos. Por ejemplo, yo puedo hablar de otra escala que se denomina el pH. Profe, cabe la posibilidad de que cuando yo saque el logaritmo me dé más de 14 Sí, y entonces hay que... ya vamos a verlo. Ya vamos a verlo. Vamos a hagamos de una vez. Déjenme iniciar dos diapositivas en blanco. A ver. Pues vamos a compartir la pantalla. Suponga usted que yo tengo una solución. A ver.
Vemos que yo preparé una solución, ¿no? Después vamos a hacer los cálculos de preparación de la solución. Supongo que yo ya tengo una solución de ácido clorhídrico. Listo, este es el ácido. Y su concentración, a la cual yo la preparé, su molaridad, es de 2 por 10 a la menos 2 molar. ¿Cuál será su pH de esa concentración? ¿Qué pH tendrá? Menos el logaritmo de ¿qué? De la concentración de hidrogeniones. ¿Listo? En este caso voy a empezar con ácidos fuertes. Por ejemplo, en este caso voy a asumir que el HCl se disocia completamente. Entonces, esto básicamente se disocia, convirtiéndose todo en hidrogeniones más ¿qué? Más cloruros. Pregunta, si esto tiene una concentración de 2 por 10 a la menos 2 molar, ¿cuál va a ser la concentración de hidrogeniones después de un tiempo? Si se disocia completamente. Pues la misma, ¿cierto? Porque es el 100% de los productos de los reactivos pasa a 100% de productos. O sea que esto va a tener una concentración de ¿cuánto? De 2 por 10 a la ¿qué? A la menos 2 molar. O sea que ¿cuál sería el pH? pH igual, por ejemplo, menos el logaritmo. ¿De qué? De 2 por 10 a la menos 2. ¿Cuál sería el pH de esa solución? Molar. A ver, ayúdenme a calcular el pH de esa solución. Si yo sé que la concentración a la cual lo preparé fue esa concentración. $1,69, profe. 1,69. Es el pH. Pero, por ejemplo, suponga que yo tengo otra solución y la molaridad de esta otra solución es la siguiente. Tenemos que comprar una solución que es 10 molar. ¿Listo? Y preparo otra que es 3 por 10 a la menos 20 molar. A ver, ¿cuál sería la concentración de esta? Cuando digo 10 molar. -1. ¿Qué? -1. pH es de ¿qué? pH es de menos 1. ¿Y el del otro? $19,52. pH es igual a 19,52. Y entonces, me preguntarán ustedes, profe, entonces, ¿por qué dice que el pH, la escala de pH va de 1 a 14 si yo puedo tener pH de menos 1 y pH superior a 14? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál sería la respuesta? Pregunta, ¿yo en el laboratorio puedo preparar una solución 10 molar, por ejemplo? Una cosa que está muy concentrada, ¿no? ¿Podría hacerlo? O una concentración de 3 por 10 a la menos 20 molar. Sí, La verdad, ni idea. bastante diluido, ¿no? No, esas concentraciones tan diluidas no se pueden lograr con ningún instrumento. Es como si yo le agregara una microgota de algo ¿sí? en bastante agua. Y eso, pues, eso no se hace en el laboratorio, ¿no? O, por ejemplo, yo le echara 10 bultos de algo sobre 1 litro de agua.
Pues son cosas que no se hacen en el laboratorio. Una cosa tan concentrada de 10 molar, pues no es lo típico. Uno casi siempre trabaja concentraciones de 1 molar, 0.5 molar, y llega por ahí hasta 10 a la menos 10 más o menos. O sea, es muy imposible que uno en el laboratorio vaya a preparar algún día una solución 10 molar. Si usted, por ejemplo, hace un cálculo y dice, no, hay que preparar una solución 10 molar, usted está hablando locuras. O pues ya cuando hablamos de una solución por debajo de 10 a la menos 15, 10 a la menos 16, ya no se sirve. Entonces, estas concentraciones nunca se podrán preparar en un laboratorio. ¿Cierto? Necesitaríamos, pues, estaríamos haciendo algo que no es lógico. Entonces, por eso la escala se relaciona a concentraciones que necesitan estar en una escala desde 0 hasta 14. ¿Listo? Desde 0 hasta 14. Por ejemplo, vamos a verlo en lo siguiente. Bueno, esa es la otra pregunta que podríamos hacer para ir financiando la clase. Si, por ejemplo, yo tengo estas molaridades, a ver. Por ejemplo, yo tengo esta concentración 1 por 10 a la menos 3 molar. Tengo otra que tiene una concentración de 1 por 10 a la menos 8 molar, por ejemplo. Y tengo otra que es 1 por 10 a la 12 molar. ¿Cuál sería el pH de estas tres soluciones? Una está a la 10 a la menos 3, otra 10 a la menos 8 y otra 10 a la menos 12. ¿Cuál sería su pH? Les aplico la fórmula, ¿no? pH es igual a ¿qué? A menos el logaritmo de ¿qué cosa? La concentración de hidrogeniones en molaridad, ¿no? Ojo, es otra cosa que hizo falta. La concentración de hidrogeniones tiene que estar ¿en qué? En molaridad. Expresada en molaridad. Por ejemplo, menos el logaritmo de 1 por 10 a la menos 3, ¿cuánto daría? Creo que da 3, ¿no? Sí, a 3. Y la de 1 por 10 a la menos 8, ¿cuánto da? Entonces da 8 y el otro da 12. Sí. Entonces pregunta, ¿a qué concentración debería estar algo para que me dé una concentración de 0, por ejemplo? Si quiero que el pH sea 0, ¿a qué concentración debería estar? O si yo quiero, por ejemplo, que algo esté a una concentración de pH 14, ¿a qué concentración debería estar? A 1 por 10 y el otro a 1 por 10 a la menos 14. Voy por sacar en el menos el logaritmo a 1. Menos el logaritmo. Menos el logaritmo de 1. A ver, ¿cuánto les da menos el logaritmo de 1? Cero. O sea que qué concentración debería estar algo para que le dé un pH de 0. A 1 molar, ¿cierto? Y si yo quiero que algo esté a un pH de una concentración de 14, ¿a qué concentración debería estar? Menos 14. 1 por 10 a la menos 14 molar, ¿sí? Si yo quiero que algo esté neutro, ¿a qué concentración debería estar? 1 por 10 a la menos 7. Exactamente. Entonces, vean que uno empieza ahorita, mañana de pronto seguimos con estos ejercicios,
uno empieza a hablar con, por ejemplo, consumos de limón, cerveza, leche, agua destilada, y uno empieza a mirar, ¿sí? Después vamos a ver que hay una cosa que se llama el pHímetro o el multiparámetro, con el cual nosotros medimos el pH. Y básicamente lo que hace esa sonda es meterse en el agua y él marca el pH, lo que está marcando es la concentración de hidrogeniones presentes en el agua, ¿cierto? Si en el agua hay una concentración, por ejemplo, de 1 por 10⁻⁶ molar, pues el equipo nos va a mostrar un pH de 6, ¿sí? De esto vamos a hacer más ejercicios mañana. Profe, por ahí le preguntaron que qué marca de calculadora su merced mostró. Ahí le preguntaron por el grupo, creo que fue. La mía es una Cadio de 3.000 pesos. No sé la de ustedes, otras suyas. No, la mía es San Victorino. Sí, Profe, a mí me valió 5.000. sí me valió 5.000, Pero a mí 4.000. me valió 5.000, no 3.000. No, Tengo que comprar 3 para comprar una cena. no, aquí esperen, mira, aquí yo tengo esa es la imitación de la Casio F350, pero pues es la misma. Aquí voy a volver a abrir la cámara, güey. Un segundito. A ver si se ve. Pues esta Casio, la normalita, la que consigue uno en las papelerías, en los agaches es. ¿Sí? ¿Por qué? ¿A alguien no le estaba funcionando el logaritmo o qué? Profe, por favor, ¿puedes explicar nuevamente cómo se saca el -10? El A ver. -6. Buenos días, espera un momentico, voy a dejar de compartir la pantalla ya. A ver si así. ¿Ahí ya se agrandó mi imagen o no? Sí, profe. Listo. Mira, aquí arribita uno comienza primero con el menos que está por encima del 7, ¿no? Hay un menos acá, no este menos de aquí de restar, sino el menos del exponentes y logaritmo. Entonces coloca el menos, luego viene el logaritmo, abro paréntesis, coloco el dato, por ejemplo en este caso 1, coloco el por, ¿y cómo hago para sacar el 10? ¿Cómo para sacar el 10? Si ustedes se dan cuenta, en la tecla logaritmo que estoy oprimiendo, arriba de la tecla logaritmo hay un 10 a la x, no sé si se dan cuenta. El inverso del logaritmo es 10 a la x. ¿Cómo hago para sacar el inverso del logaritmo? ¿Le doy qué? Shift y primo la tecla logaritmo. Y me va a aparecer un 10 chiquitico. ¿Listo? Es que no entendí lo del 7. Me perdí. ¿Lo del qué? ¿Lo del 7? ¿Cuál 7? ¿Lo del qué, Ashley? Sí, Lo profe, del es que me 7. perdí. Entendí. La fórmula es menos el logaritmo, ¿cierto? ¿Qué es lo que haría una persona común y corriente? Colocar este menos, del que está al pie del más. No, ese menos no es. Hay otro menos, hay un menos aquí arribita del 7, mírenlo acá. Arribita de RCL, arriba hay un El menos. que está entre paréntesis. Sí. Sí, ahora sí lo viste. Ahora sí, ese le coloca uno, menos, y ahí sí después el Sí, profe. logaritmo. Si le colocas el otro, posiblemente para algunos valores te va a variar. Entonces, por eso es que siempre uno coloca, es el menos de acá. Menos. Y ahora sí, logaritmo. ¿Listo? El valor, en este caso, por ejemplo, 1 por 10, le doy shift, 10, debe aparecer el inverso. Ahora, en este caso era 1 por 10 a la que a la menos 3, creo que era. Ese menos 3 lo coloco con el menos de aquí abajo o con el menos de aquí entre paréntesis. ¿Con cuál lo iré a colocar? Con el menos de aquí entre paréntesis, con este menos a la 3. ¿Listo? Y le doy igual. Y ahí me tiene que dar igual 3. No sé si se alcanza a ver ahí. Menos el logaritmo de 1 por 10. Bueno, ahí ustedes lo deben estar viendo al revés porque el efecto de la difracción de la imagen óptica debe cambiar, la biyección de Galileo. Bueno, sí, allá creo que lo ven al revés en la pantalla. Menos el logaritmo de les debe dar 3 como tal. ¿Sí o no? Me dicen si Sí, sí o profe, no. muchas gracias. Sí, señor. A mí ¿Listo? no me salía porque es que la tecla cheat como que está molestando, Ah, pero sí lo estaba haciendo bien. listo. Gracias, profe.
Si no, hay otra opción de sacar el exponente. ¿Cuál es la otra opción de sacar el exponente? Espera a ver. Creo que con el triangulito, ¿no? Uno colocado, por ejemplo, 1. A ver si nos da igual. Hay como un triangulito al lado sin necesidad de hacerle shift, ¿no? Hay un triangulito al pie del logaritmo. ¿Listo? Entonces colocas 1, triangulito y la menos 3. A ver, mira, un menos el logaritmo. Abro paréntesis 1, triangulito, menos 3. No, creo que sí cambia. Ese no nos sirve. Ah, bueno, perdón. A mí me dio uno, profe. Toca ponerle por 10 a la menos 3. Te colocas este de aquí, este que dice exponente acá. En vez de triangulito, coloquen esta y les debe salir una letra E. Y aquí hay un exponente. Aquellos de pronto que no les funciona la tecla Shift, con este también les debe dar. A ver. Menos el logaritmo. Menos el logaritmo. Abro paréntesis 1. Esta tecla de aquí abajo dice exponente. ¿Sí? En vez del 10 pueden colocar esta exponente a la menos 3. Y les debe dar lo mismo. Y ahora sí. Sí, esa E reemplaza al 10 el 10, ¿no? El por 10 a la menos 3. Entonces, en este caso, también les debe dar con esa tecla exponente. ¿Cómo se llama la calculadora que yo mostraba virtualmente? No, es que esa es la calculadora con la que viene el Mac. Lo que pasa es que lastimosamente los simuladores de Casio y otras calculadoras no funcionan para Mac. Que Mac es muy restringido para muchas vainas. Entonces no nos deja usar muchos simuladores. Pero no, aquí pues con esta de 3.000 pesos uno se bandea, ¿no? Listo. O con la calculadora de celular también lo pueden hacer, ¿no? Yo tengo instalada la aplicación en la calculadora, espera, les digo cuál tengo yo en el celular. Hay una que se llama, yo tengo esta calculadora en el celular. Esta es, la aplicación se llama, espera, ya les digo. También es muy parecida a la Casio. Nos metemos al Play Store de Google y buscamos por calculadora. Hay una que se llama Hiedu, creo que se llama la calculadora que yo tengo aplicada en el celular, Hiedu con H. Les voy a escribir acá. Hiedu, creo que es. A ver. Calculadora. Calculadora científica. Buscan por el Play Store del celular. Sí. Hay una que se llama ahí les voy a escribir. Do. Tengo la versión en español 570. Ahí está. Esta es la aplicación que ustedes pueden descargar del celular y también es una calculadora científica muy buena. Me parece que es muy buena y muy sencillita también para hacer todas las operaciones. ¿Listo? Me parecía la Casio. Esa es la que yo utilizo en el celular. ¿Listo? Y ya pues eso básicamente es, muchachos. Bueno, ya son casi las 9:50. Vamos a dejarlo hasta ahí. Mañana continuamos haciendo algunos ejercicios de pH. Y vamos a hablar ya a profundidad de por qué las cosas son así y por qué son básicas, ¿no? Ya entendiendo esto de acá. Pues, muchachos, que tengan buena noche. Chao, profe, feliz noche. Gracias, maestro. Feliz noche. Gracias. Gracias, profe, feliz noche. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias.